Es un placer y en representación del Grupo Editorial Planeta les doy la bienvenida. Ustedes saben que este tipo de actividades llevan ya este año 19 años. Así que realmente es para nosotros una gran felicidad poder haber mantenido todos estos años una actividad que siempre ha tenido la respuesta del público y además estamos preparando ya para los 20 años el año que viene para tirar la casa por la ventana. Muchísimas gracias al Costa Galana, este lugar donde nos sentimos tan a gusto, tan en familia, tan cómodos. Muchísimas gracias a Marcelo Franganillo, que es quien reúne, junta todos los hilos sueltos para que nos encontremos cada verano. Y no solamente cada verano, porque Planeta tiene actividades y el ciclo en el resto del país durante todo el año. Y particularmente muchísimas gracias a el Banco Hipotecario, que es quien nos está apoyando, y además es un placer estar acompañados por una institución que ayuda a la gente a cumplir su sueño de una casa propia. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias por estar con nosotros. Y un agradecimiento particular a Mirta, que ha tenido desde siempre un gesto para con mi ciudad, que es esta, que yo valoro mucho, porque Mar del Plata siempre es ponderada por Mirta y eso es importante para nosotros. Gracias. Gracias. Les tengo que hacer un pequeño avisito parroquial, y es que la semana que viene el ciclo va a ser el día miércoles, no el lunes, el de Gabriel Rolón. Y ahí no los voy a acompañar yo, porque voy a estar haciendo esto mismo que hago acá, pero en el medio del mar, en un barco. Y me adelanto a agradecer al colega Luis María Estancione con su generosidad de poder tomar la posta por esta semana. No se malacostumbren, espero. Es un gran profesional, así que probablemente tengan ustedes ganas de que se quede, pero yo voy a volver. Es el momento de meter la mano en las carteras y en los bolsillos y poner modo avión o apagarlos, como quieran. Voy a contarles lo de esta noche, que va a ser, como ustedes saben, una entrevista durante 50 minutos aproximadamente, y luego ustedes tendrán la oportunidad de preguntarle a Florencia Canale. ¿A dónde nació Florencia Canale? Modestamente, aquí. Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, es periodista y trabajó en varias publicaciones, Noticias, Living, Gente, 7 Días, entre otras. Actualmente es editora en la revista 23, Pasión y Traición, su primera novela, es un éxito editorial que lleva más de 50.000 ejemplares vendidos. Hoy estamos presentando Sangre y Deseo. Qué título, ¿no? Bueno, sin más les pido por favor que me ayuden a darle la bienvenida a Florencia Canale. ¿En tu ciudad tiene algo importante? Porque hoy vi que en el Facebook ella sube fotos de en esta calle yo andaba en bicicleta, aquí no sé qué, amores contrariados, también creo que leí en algún momento. Bueno, ¿qué pasa con Mar del Plata y vos? Y bueno, la infancia, la adolescencia, la bicicleta. Nací en Mar del Plata, aunque no viví, pero los veranos eran de diciembre a marzo, ¿no? Como antes. Los veranos duraban mucho más que ahora, que duran 15 días o una semana. Y, y bueno, qué sé yo, eran mis abuelos, los amores, sí, los desengaños, no contrariados. Tiene Eh, razón, hay una notable diferencia. Sí, los surfers, ¿no? También, qué sé yo. Y sí, bueno, es una ciudad donde hay muchas olas, ¿no? Bueno, el presidente de la Asociación Internacional de Surf es un marplatense, Fernando Aguirre. Bueno, sí, es la felicidad, es un momento, yo lo único que recuerdo es felicidad en esta ciudad. Y entonces ayer y hoy me escapé cuando todos estaban en la playa y me fui a caminar.
Y, y bueno, fui a la casa de mi abuela, que ya la vendió, cuando se murieron, bueno, mis abuelos se vendió. Eh, y traté de hacer como el mismo itinerario que hacía cuando era chica. Y la ciudad sigue siendo esa ciudad seguramente idealizada que yo tengo por la infancia, pero sigue siendo esa ciudad fabulosa. Bueno, a lo nuestro. Estamos presentando un libro nuevamente de historias de amor ambientadas en momentos históricos, con muchos hechos picantes y con personajes, bueno, muy conocidos por todos. Es un género que vos transitás con, bueno, con los libros que hemos presentado ya lo sabemos, Ujú. con mucha deleite, se nota, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de escribir imaginando? Eh, por lo pronto ya para mí es un placer la investigación, ¿no? Te diría que es igual o más placentero que sentarme, ¿no? Porque hay que pasar muchas horas sentada escribiendo. Pero bueno, la verdad que no sé, no fue algo muy premeditado, ni muy, seguramente, bueno, soy muy lectora y lectora también de novela histórica, entonces, digamos, ¿nos quedamos sordos? No. No, ahí está. Eh, digamos, hay cierta técnica, ¿no? Por lo pronto, el anclaje histórico eh, es el que, digamos, manifiesta el rigor de la verdad. Pero después, bueno, hay que tener una imaginación, hay que tener eh, ganas tampoco de volar demasiado, que eso se transforme en algo un poco verosímil y, y jugar, ¿no? Como un péndulo entre la realidad y la ficción, porque eso es una novela ¿Qué es histórica, lo que ¿no? no transgredís vos de las historias? No transgredo los hechos, digamos, mis personajes además eh, uno no podría andar inventando porque son personajes muy conocidos, muy importantes y la verdad que yo sigo la línea de sus hechos, de quienes fueron. Por supuesto que los diálogos son una invención mía, los encuentros tal vez no fueron en tal lugar, pero fueron a una cuadra. Digamos, yo no regalo, digamos, la topografía de Buenos Aires, en este caso, de ese tiempo, las costumbres. eh, los personajes históricos. Uno aprende bastante porque en cada referencia de la ciudad de Buenos Aires en la época, inmediatamente está explicado, hoy esta calle se llama de tal manera o cambió, entonces Sí, eso es... intento hacer como una pequeña historia de esa calle, si cambió tal o no, o ese edificio se prendió fuego y después se reconstruyó en tal año. Eh, eh, a mí todo eso, esos diminutos detalles que por ahí a alguien no le significarían demasiado, para mí cada detalle es un mundo. Yo de cada detalle podría armar una novela. Y contame, ¿vos cotejás lo que escribís con Sí. asesores? Yo trabajo siempre con un historiador, con Diego Arguindegui, con quien consulto, eh, que casi que me gustaría que viniera a vivir a mi casa, porque es un genio, porque todo lo que yo pregunto, él tiene esa respuesta y mucho más, eh, ¿Y sos porque obsesiva con los detalles? ¡buah! Soy una enferma. Una vez leí que Visconti se había atormentado toda su vida porque en una película había puesto unas flores que existían, pero los tallos eran tallos muy largos y en ese momento no se usaba el tamaño del tallo y ese hombre murió torturado por aquel error que había cometido. Me parecía un exceso, pero supongo que sí, que cuando vos te dedicas demasiado a algo, Yo no puedo poner un níspero si en ese año o al año siguiente recién había llegado, no sé, estaban los nísperos en Buenos Aires o tal árbol o tal otro, no. Eh, ¿Usás internet para investigar? Algunas veces sí, que eso no lo tenemos tan a mano y Sí. en ese sentido, pero yo compro muchos libros, soy una
persona enferma de los libros, y libros viejos y discontinuados, libros de 1911 tengo, digamos. Para esas cosas Diego rápidamente tiene la respuesta, y a veces cuando no encuentro, decime. Y él... La busca. sí, él es un maestro de Y las maestros, ¿no? escenas que vos buscás, ¿las describís de manera que encajen perfectamente en tu historia o escribís lo que te hubiera gustado que pase? No, muchas veces a mí a veces pienso, qué sé yo, me hubiera gustado abrazar la Encarnación y le hubiera dicho, raja de ahí, por favor, pero no puedo. Lo que pasó, pasó. Y yo trato de quitarme todos mis prejuicios, que los tengo, como tenemos todos, y empezar de cero, con Rosas y Encarnación, con Belgrano y sus mujeres, con San Martín y Remedios, digamos, tratar de estar lo más vacía posible de toda la información que hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Y con Rosas es un caso bastante especial, porque me parece que es el Bueno, pero en prócer. el caso de Remedios vos jugabas con ventaja, Sí, porque tenías que ver con su familia. sí, sí, sí. Tal vez eso me permitió abordarla sin culpas o sin complejos. Digamos, soy sobrina en sexta generación de Remedios. Y por supuesto que las historias circulaban en mi casa. Uy, la tía, o esta que, y yo no sabía muy bien quién era esa tía hasta que después, cuando, claro, fui al colegio y me enteré que esa señora era la mujer de San Martín, dije, fíjate vos, ¿quién Y en era la esta familia tía? San Martín no quedaba muy bien, ¿o no? No, no, por supuesto que no, por supuesto que no, porque todos nos poníamos del lado, aunque había algunos que también secreteaban y no hablaban muy bien de Remedios, ¿eh? Pero por eso te digo, me parece que además para leer también es interesante. Por supuesto que es muy difícil y que uno ya tiene ideas preconcebidas, ¿no? De si lo quiere o lo odia a Rosas. Pero si yo me pongo de un lado o del otro, me pierdo todo el otro lado que no elegí. Entonces, bueno, esta es la historia de amor de estas dos personas, ¿no? Vos dijiste, si pudiera volver atrás o hubiera hecho que Encarnación salí de ahí. Sin embargo, hay una escena que es como comenzás el libro, Mm. donde me da muchas más ganas a mí de tomarla y hacerla recapacitar a la hermana de Encarnación, ¿no? Esa historia tiene una hondura dramática impresionante, contala ahí. Es que es una tragedia detrás de otra, ¿no? Y uno piensa, pero esto es mentira, esto es una novela de la tarde, ¿no? Una novela mexicana, pues no. Esto era así. Pepa Escurra, la hermana mayor de Encarnación, eh, estaba perdidamente enamorada de Manuel Belgrano. Su padre, como hacían en general esos señores en esa época, desestimó este romance por no considerarlo adecuado y la obligó a casarse con otro señor. Ella, digamos, fue una mujer bastante infeliz, eh, hasta que la felicidad la encontró nuevamente con Belgrano, pero estaba casada con otro señor. Este señor se había ido a España porque los realistas, ¿no?, los españoles eran perseguidos, se vuelve a su La país. casaron con un señor que además era el primo. Exactamente, ¿no? Pero esto era algo que sucedía, no nos asustemos. Eh, y entonces ella reanuda este vínculo, por supuesto a escondidas, porque ella, a pesar de que el marido no estaba, era una mujer casada. Y una mujer casada debía guardar las apariencias. Eh, un día no soportó más, tomó el carruaje y atravesó el territorio y se fue detrás de Belgrano, ¿no? Y allí vivió en esa zona de guerra, digamos, una mujer muy atrevida, ¿no? Digamos, valiente, atravesar, podría haberse muerto en el camino, podría haberse muerto en el norte, pero parece que el amor pudo más ¿no?, y su decisión pudo más y fue detrás de Belgrano. Bueno, mientras duró, habrá sido feliz, en algún momento esto se acabó y ella tuvo que volver a Buenos Aires con la cabeza gacha y además con un padre que
pensaba que su hija se había muerto. Para ese señor esa hija estaba muerta. ¿Por qué lo detestaban a Belgrano? Porque no estaba a la ¿Era por altura. sus ideas de Bueno, no sé, independencia? porque no les parecía, viste ahí, no te Porque, parecía adecuado y no te parecía porque adecuado. Belgrano era un hombre refinado, era un Bueno, hombre por culto, era supuesto. un hombre que Bueno, no... parece que los Escurra no eran tan cultos, tal vez, qué sé yo. No sé, no. Su padre había estado preso, eso era un estigma que no era muy encantador. Por otro lado, también Escurra era comerciante y Belgrano venía a desarmar ese consulado o armar un consulado y a sacarles el poder a los comerciantes que manejaban el puerto, digamos. Y entonces este hombre venía a desarmar el status quo, pues Belgrano no era interesante para el señor Escurra y para su mujer, Teodora Arguibel. Y bueno, ella vuelve con un hijo, imagínate, ¿no? Una mujer que, digamos, que se había ido ¿Y a dónde tuvo ese chico? en una estancia de unos amigos en Santa Fe, escondido, todo en la clandestinidad, por supuesto. ¿Cómo iba a llegar esta mujer con el hijo de otro hombre y no de su marido? Bueno, tuvo que ser así, tripas corazón, y entregar su bebé a su hermana, que no era otra que Encarnación Escurra, la mujer de Juan Manuel de Rosas, con quien se acababa de casar y que ya había armado su propia estratagema feroz, Encarnación, para casarse con ese señor, ¿no? Digamos, ahí las mujeres tenían un enorme poder. Bueno, de hecho, el tema del chico a Encarnación lo maquina la madre. Y bueno, rápidamente había que ver qué hacemos con esta muchacha que llega con un hijo, ¿no? Que, digamos, ¿cómo hacemos para cuidar las apariencias? Ese hombre, ese padre ya no daba más, ¿no? Con una hija que ya lo había, se sentía estigmatizado y señalado, y seguramente eso sucedía. ¿Por qué lo inscriben como hijo de Encarnación y de Bueno, Juan entonces Manuel? rápidamente hizo así, tomá ese chico, ese hijo pasaba a ser sobrino, ese sobrino pasaba a ser hijo. Bueno, y acá, si te he visto, no me acuerdo. ¿Y cómo se llamaba el chico? Pedro Pablo Rosas. A los 20 y pico, Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Porque él supo. Porque él supo. Y quiso ponerse el apellido de su papá biológico. Sí, bueno, a un hombre que no conoció, ¿no? Tuvo un vínculo complicado con Rosas, imagínate, ¿no? Por otro lado, para Rosas, la luz de sus ojos era Manuelita, ¿no? Ni Pedro Pablo, ni Juan Bautista, que ¿Y era su cuántos hijo. hijos tuvieron Encarnación con Juan 3, Manuel? perdieron uno. Juan Bautista, digamos, 3, Pedro Pablo, digamos que ellos criaron como si fuera propio. Por otro lado, quiero decir que tampoco esa madre, Encarnación, tampoco era una madre muy amorosa. Encarnación fue ante todo mujer, mujer de un solo hombre, mujer de ese hombre. Tal fue su lealtad, su fidelidad, su tosudez, bueno, que no tenía ojos para otro asunto, y así fue como casi digamos, murió, puso el cuerpo tanto que se murió para mí demasiado joven, ¿no? ¿Y las familias Escurra y Rosas formaban parte de la misma clase No. social? ¿Cómo eran? Eh, Ortiz de Rosas, ¿no? Porque en algún momento Rosas rompe con su familia y deja de ser Ortiz de Rosas para Rosas con Z y pasa a ser Rosas. Eran de lo más encumbrado de la sociedad. Por lo pronto, Agustina López Osornio, la madre, un personaje extraordinario para mí, una villana, por ahí muchos la detesten, pero a mí me pareció sublime. Era tal, ¿no? Ella era capaz incluso de humillar a su marido, León Ortiz de Rosas. Por eso te gusta a vos. Sí. No. Mm. Era capaz de humillarlo y decirle, yo que desciendo de los reyes de Normandía, digamos. Ella defendía muy bien quién era ella. Fue una chica que a los 15 años se quedó huérfana,
cuidó a sus hermanitos casi como si fueran hijos, se hizo cargo del campo, se hizo cargo de la fortuna. En esa familia la que trabajaba en esa pareja era Agustina, ¿no? Y Agustina manejaba la peonada, salía a caballo, ponía, sacaba, y León se quedaba en el despacho leyendo. Y tampoco pretendía más que eso, ¿no? Además, ella heredera, ¿no? Ella, por Por supuesto, el Rincón de López. exacto, Claro. exacto, exacto. Ella hereda eso Un de campo su... que tuvo mucha importancia en la vida de Juan Manuel. Ahí se cría Juan Manuel, por eso le decían como el centauro, ¿no? Porque él casi que era un salvaje de chiquito, andaba a caballo, andaba con los indios, hablaba la lengua indígena, así lo criaba, digamos, así lo criaban los padres. eh, ya un poco más grande viene a la ciudad, pero él era un hombre de campo. Y tardaban, ¿cuánto tiempo en llegar a una distancia que no es tan lejos? Es menos de 200 kilómetros de Y por ahí Buenos Aires, ¿no? 30 días digamos, Tardaban muchísimo en llegar. sí, sí, esos tiempos, ¿no? Esos tiempos del siglo XIX, uno que tiene ansiedad si alguien no le atiende el teléfono, y todo tiene que ser ya, ya, ya. Ahí había una esquela y tardaba, no sé, una Sí, una invitación y vida. era una semana y bueno, yo a veces me pregunto cómo será la vida así. ¿En qué momento se conocen Encarnación con Juan Manuel? Bueno, era una ciudad más chica, pero además eran unas cuadras, digamos, ¿no? Entonces ahí era fácil cruzarse, era fácil, más fácil, ¿no? Que ahora, por supuesto. Y a través de un amigo en común, del hermano de Encarnación y de Juan Manuel, cuando ya vuelve en algún momento a Buenos Aires porque se va a trabajar al campo. eh, bueno, cruzan miradas, cruzan palabras. Encarnación era una mujer bastante diferente para la época, me parece a mí. Después, a medida que el tiempo pasa, uno ya confirma absolutamente que era una mujer absolutamente diferente. Pero no sé, yo quiero creer que por esa hermana, por toda esa historia, digamos, crece más de golpe que digamos, de lo común. Y, no era la bonita de la sociedad, digamos, que se destacara así como Agustinita, la hermana de Juan Manuel, que era la belleza de la época. Bueno, Bueno, la Encarnación, iconografía que nosotros recibimos de Juan Manuel lo pinta como un tipo particularmente bonito, ¿no? él Ojos era, sí, sí, celestes. sí, él era un hombre muy apuesto, muy exitoso, muy seguro de sí, ¿no? Encarnación, pero Encarnación era una mujer inteligente, ¿no? ¿Y qué le parecía a la madre de Escurra, Encarnación, el posible casamiento con Juan A Manuel? Teodora, un candidato extraordinario, ¿qué te parece? Sí. Y sí, guapo, millonario, ¿no? Era un candidatazo para todas las madres de las chicas casaderas de ese ¿Y del momento. otro lado? Bueno, no. Cuando Agustina, yo me pregunto, digamos, ¿qué mujer le hubiera gustado a Agustina? Creo que ninguna, pero y mucho menos una contrincante digna como Encarnación, porque Encarnación y Agustina eran espejo, eran iguales. Por eso, evidentemente, Rosas la elige Encarnación, porque era el calco de su madre, fuerte, vehemente, sanguínea, intempestiva, brutal, ¿no? Por momentos brutal. Agustina, cuando su hijo le dice que se quiere casar con esta chica, bueno, no, fiera, no está a tu altura, no sé, faltaba que le dijeras un monstruo. Pero todas las madres son iguales, ¿no? Bueno, el asunto de la nuera y la suegra, ¿no? Siempre hay ahí algo. Pero esta mujer era muy descarnada. Y lo que pasa que no supo que se topaba con una muchacha que no iba a parar. Mencionaste hace un ratito al pasar una pelea de Rosas con su padre. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque
escuchó eh, que sus padres hablaban mal de Encarnación, que estaba siendo poco claro con los números, ¿no? Viste que escuchar a través de las paredes o por las puertas a veces es nefasto, porque uno cacha el vuelo, lo que tal vez sería mejor Y él se no... ofende. ¿Y qué hace? Digamos, hay dos momentos en los que él se ofende con sus padres. Uno cuando es más joven y entonces ahí es cuando él cambia su apellido, ¿no? Ah, cuando se va a vivir a lo de los primos. Exactamente. Sí. Parece que era un hombre bastante ofendido todo el tiempo, ¿no? Y se iba de la casa y pegaba portazos. Bueno, ahí se va casi desnudo a lo de Sancho Arena y entonces él decide que ya no quiere tener más nada que ver con los Ortiz Sancho de Arena era Rosas. primo de él. Claro, primos segundos. Que entonces ya no iba a tener más nada que ver con su familia y pasaba a ser Juan Manuel de Rosas, con ese. Después, en el otro momento, es cuando ya estaban casados, porque bueno, la pareja se fue a vivir con los Ortiz de Rosas, así pasaban esos tiempos, los casados se iban a vivir con sus padres, ¿no? En esas casas tan grandes donde vivían hijos con otros maridos, digamos, la descendencia con sus nuevas familias. Y Encarnación la pasaba muy mal en esa casa. Agustina se la hacía parir bastante. Ahora, Juan Manuel de Rosas tenía un carácter muy fuerte Sí, también. Y claro. de hecho, de chico, tan terrible habrá sido que lo internaron Bueno, pupilo, incendió el cuarto, ¿qué te parece? incendió el cuarto. Prendió fuego su cuarto por una berretín, porque la madre era una madre brava a castañazo limpio, pegaba, ¿no? Para castigar les daba unos buenos golpes a sus hijos. Bueno, Juan Manuel era Y no un... había psicólogo en aquella No, época, no así había que... nada, no. Era digamos, un chico bastante díscolo y en uno de los castigos que lo encerró en el cuarto la madre sin comer y ahora te vas a pensar, no lo dijo a pensar como dicen, ahora te vas a pensar un poco, bueno, lo encerró y, y tan loco se volvió, quiero decir que tenía 10 años, ¿eh? Era un chiquito. Tan loco se volvió que, bueno, empezó a escarbar un ladrillo y esto y luego y prendió fuego el cuarto. Podría haber prendido fuego la Y ahí casa. deciden mandarlo pupilo. A ¿Y un qué implicó internado. para él esa internación? Todo para él era una afrenta mortal. Después podía, ¿no?, empezar a aflojarse un poco y empezar a entender. Pero ¿Cómo se llamaba el profesor? eh, Bueno, no importa. Pero parece ser que terminó siendo, ¿Argerich era? ahora me fijo, Sí. era muy importante para él. Por Y fue muy supuesto, importante y además él fue un excelente excelente alumno, alumno. tipo Por brillante. supuesto que ya en un momento después le dijeron al padre, mándenlo a estudiar afuera porque este chico ya no tiene más nada para aprender aquí. Entonces el plan en algún momento fue irse a estudiar afuera, a España, ¿no? Como hacían los muchachos de dinero. Eh, pero bueno, al principio, digamos, no se quería ir porque era un consentido de la madre. La madre decide mandarlo, pero a la vez le cuesta sacarse a ese chico. Pero bueno, supongo que piensa que es de la única manera que podrán encarrilar a este chico, ¿no? Ahí hace amigos, ahí se esmera muchísimo por aprender, porque Juan Manuel de Rosas, además esto lo cuenta su sobrino, ¿no?, Lucio de Mansilla, en distintos libros de Lucio. También hay que pensar que lo dijo Mansilla, ¿no? El gran dandy argentino, extraordinario, pero cuando habla de los otros habla de él todo el tiempo, ¿no? De cuenta que no era un hombre demasiado brillante, que prefería escuchar antes que hablar, pero pero no porque fuera un estratega a los San Martín, que por ahí prefería escuchar antes que hablar, pero era un hombre Sino por inteligente. cortito. Exactamente, y porque entonces ahí cachaba la información y la guardaba, ¿no? Pero
Eso es un hombre inteligente también, que tampoco habla pavada, sino que prefiere callar y escuchar a los que saben, ¿no? Hay otra escena muy llamativa. Mm. Sí. ¿De dónde la sacaste? Que Ay. León Ortiz Ah, de Rosas desnuda a la mujer y le pega con una correa. de su sobrino. ¿Sí? Así que nadie a mí, vayan y critíquenlo a ¿Qué? Mansilla. ¿Él cuenta Eh, eso? Cuenta esta anécdota de su familia porque quiere, digamos, para poner en relieve el carácter de esta mujer, ¿no? Que era la que hacía y deshacía en el campo, la que tomaba las decisiones. Pero hay una anécdota en un momento que él le pide que vayan a caminar, entonces, bueno, van a caminar, una cosa extraña, por otro lado, porque León prefería quedarse adentro leyendo. Entonces se sientan en un banco al lado del río, el río es el Salado, ¿no? Eh, y entonces, bueno, el relato es así, ¿no? Que él le da vuelta, que saca el rebenque del bolsillo, digamos, que él en principio como que va a pedirle permiso para darle un beso, qué sé yo, y ella lo mira como diciendo, ni te atrevas aquí a la intemperie, no vaya a ser que nos vea alguien para un beso, ¿no? Eh, Ella tenía un carácter. Pero pareciera que León no se dio por aludido, sacó el rebenque y le dio unos buenos rebencazos y tuvieron ahí lo que tenían que tener. Eh, Mire pero usted. por supuesto que ¿Y cómo sabe Agustina, Mansilla eso? ¿Me quiere decir? porque seguramente sentados todos a la mesa estarían comentándolo. Pero yo estoy Sí. segura que sí te acordás, sí, bueno, porque además No, eso lo tenía Agustina que haber contado a otra mujer. Viste que las mujeres se cuentan todo. y ella, ay, fíjate que Debe haberle León, contado a otra mujer, seguro. o por ahí, sí, un chiste, ay, porque tu padre, Alguna vez me hizo ¿no? Buah, esto. qué barbaridad, es un hombre brutal. Metiéndonos ahora un poco en historia, en serio, ¿cuánto de verdad hay que Rosas tuvo algo que ver con la recuperación de Buenos Aires en las invasiones inglesas? Porque era muy chico ahí. Era muy chico, tenía 12, 13 años, ¿no? Se cuenta esto, Bueno, el que bautismo de fuego de San Martín fue a los 13, así que sí, bueno, podría... en esos tiempos, a los 13 años bien podían matar personas cuando iban a la guerra, digamos. No existía la adolescencia como tal, ¿no? Un chico tenía 10 años y a los 13 ya era un hombre. Lo mismo una chica, a los 10 años era una niña, jugaba con muñecas y a los 14 años se casaba como Remedios de Escalada, Y mi ¿no? abuela, que se casó a los 14. Y mi tía abuela, que se casó a los 14. Fíjese. Eh, pero no sé si en ese tiempo no se necesitaba ningún poder ni nada. No sé si tu abuela necesita un poder para casarse. Creo que no. Tengo una prima ahí. Nuestra abuela no necesitó nada, ¿no? No, la casaron. ¿Qué sé yo? Se casó, Se qué sé casó y yo, con un nadie... señor de 30 y pico de años que era mi abuelo, sí. Perfecto. Eh, mm, Cuando estaba internado, cuentan que se escuchan los bombardeos y demás, y bueno, y era la invasión, la segunda, a Buenos Aires en 1807, y él sale corriendo a ver qué pasaba, y pareciera que todo esto, bueno, le generó una curiosidad, unas ganas, se cruza con Liniers, Liniers él se ofrece su Sus ayuda, su servicios, claro. servicio, Liniers lo Bueno, toma. Juan Manuel termina ingresando a la carrera militar, Claro, claro. pero la abandona después. La abandona cuando Liniers es separado de su cargo, de sus funciones. Pareciera que Rosas siente que ya no tiene motivo, digamos, como si él hubiera sido como un ahijado, como que Liniers su padrino en esto, y que entonces sin Liniers a cargo no valía la pena seguir esa carrera militar. Bueno, ¿qué hacemos? Y se va a Europa a estudiar, o esto, o lo de más allá, o no sé cuánto, se va al campo a trabajar. ¿Y cuáles fueron los primeros amores de Juan Manuel? Y bueno, viste que son esos señores
tenían un acceso y una disponibilidad muy fácil con las chicas, con las chinas del campo, con las muchachas Vos contás una escena de esas. sí, con una chinita ¿Y muy eso colorida, surgió de tu ¿no? imaginación o sabes de algo? Un Un poquito, poquito, sí. pero se sabe que él, bueno, era un hombre que tenía mucho amor para dar, parece, ¿no? Pero se casa convencido con Encarnación. Sí, se casa convencido. Igual también aparecen otras señoras ahí, ¿no? Hay una señora, ¿Quién una aparece? india, ¿no? Una india. Que eso genera un golpe muy duro para Encarnación. Porque en esos tiempos las parejas estaban establecidas, ¿no? Que el hombre podía tener, digamos, tenía una mujer y tenía amantes y nadie discutía y a nadie le dolía demasiado, digamos, las mujeres, ¿no? Hacían oídos sordos, seguían adelante, no había reclamos, ¿no? Y por ahí tampoco ni siquiera en las, digamos, en la casa. Pero Encarnación estaba muy enamorada de este ¿Y hombre. Encarnación tuvo, digamos, alegrías fuera del matrimonio? No, Encarnación era de una fidelidad y de una lealtad casi de un soldado con su general. Porque tu tía, tatarabuela, no sé qué, Bueno, ella sí se divirtió un poco más. bueno, pero es que San Martín fue duro con ella. Yo no sé. Excusas. Sí, yo busco excusas todo el tiempo. La abandonó bastante, digamos, en la noche de bodas que casi le prendió fuego Pero le prendió fuego la ajuar, lo engañó ¿viste? con subalternos de él, ¿sí? ¿Es cierto? Y eso dicen, y no solamente con subalternos. Mira qué Yo, sangre la tuya, ¿eh? bueno, y digamos, las fuentes familiares, Sí. eso, dicen que tuvo un affair con Monteagudo, que eso es mucho más duro, que eso es mucho más duro porque ese era un Un rival, colega, un claro. camarada de San Martín, ¿no? Eh, tanto los Ezcurra como los Ortiz de Rosas, ¿tenían ideas independentistas o no? ¿Cómo No, participaron de la revolución? no. Imagínate que, que el status quo había que mantenerlo, el dinero, el poder que tenían. Por lo pronto los Ortiz de Rosas no estaban para esas cuestiones. Los Escurra, bueno, tenía por lo pronto el yerno que había tenido que salir escapado porque su vida había corrido peligro. eh, digamos, los comerciantes que ya tenían Sí, que digamos, además se todo, sentían españoles. por supuesto, y muchos eran Sí, españoles claro. además. Eh, no tenían demasiado, digamos, por lo pronto los Ortiz de Rosas no eran una familia política, la política eran ellos, ¿no? No salían a defender a nada ni nadie, solamente a ellos mismos. Es más, Juan Manuel de Rosas jamás había planeado ser un político, digamos. No era ni San Martín ni Belgrano, tipos que, ¿no? que tenían un Sí, plan. ¿y cómo llega? Porque realmente no tenía un plan, de No, golpe se encuentra con eso. bueno, Primero, a ver, ¿qué son los Colorados del Monte? eran unas milicias, ¿Quién, ¿no? quién las armó? Y él eran sus hombres, sus grandes ejércitos, unos peones, ¿no? que salían a defender a su patrón a capa y espada. Él era un hombre un hombre de fortuna por sus padres, pero luego con sus socios, ¿no? Él es como el creador del saladero, él hace mucha plata digamos, con el campo, ¿no? Con los animales y con el campo, y empieza a adquirir poder, ¿no? A partir de Rosas el paradigma cambia, ¿no? El poder y el dinero lo tenían los comerciantes, a partir de Rosas empiezan los estancieros, aparecen los estancieros en escena como hombres de poder. Eh, y él empieza a defender y a tratar de llevar agua para su molino y para sus compañeros de campo, ¿no? A que, digamos,
el tema de la repartija de dinero o no, tratar de obtener más derechos, si querés. Ahora, él hace una contribución económica importantísima en nombre de la provincia de Buenos Aires a Santa Fe, Estamos hablando de las cabezas de de las ganado. cabezas de ganado. Miles de cabezas de ganado que las pone él que eran su Por propiedad. supuesto, imagínate las que ya tendría, ¿no? Si entrega esas, eso no le afectaba demasiado. Pero bueno, no nos olvidemos que estamos hablando de la década del 20, donde había problemas serios con los dueños del territorio, con los patrones, ¿no? El caudillaje. Y entonces había ahí todo el tiempo que negociar, que, digamos, que tener una cintura y tener ojo de cubero, ¿no? Y tener esa intuición de saber hasta dónde somos amigos y cuándo empezamos a ser enemigos, ¿no? Otra escena muy cinematográfica es la de cuando degüellan mulas y caballos Porque la señora dice que no. Porque las... Sí, ¿cómo es eso? Y bueno, pero es que Juan Manuel de Rosas era hijo de esa señora, ¿viste? Entonces, bueno, ya empezamos con los problemas de los unitarios y los federales, y entonces necesitaban recolectar los animales, ¿no? Los caballos y las mulas que sirvieran para armar, si querés, a los ejércitos o lo que fuere. Van a la casa de Agustina y León, tocan la puerta para el comisario y sus subalternos. No, el comisario no, primero los subalternos, después va el comisario. Y nadie atendía, fueron una vez, dos veces, tres veces, pero era evidente que alguien había ahí adentro y que además, por favor, que alguien abra la puerta, venimos a buscar los caballos, porque quiero decir que las casas tenían un fondo, ¿no? Y entonces ahí estaban casi los establos, los animales, digamos, era un caserón. Eh, Cuando vamos a tirar la puerta abajo, bueno, cuando al final logran entrar, Agustina se había encargado de ordenar que decapitaran, degollaran a todos los animales que podían ser posibles de llevar. ¿No? Y entonces cuando el comisario entra y ve todo esto, ella inclusive dice, bueno, y ahora me limpia todo esto porque esto es una mugre, una porquería, límpieme usted la sangre y lo demás. Lo sanguinario ahí estaba en los genes de todos, ¿eh? Funcionaba. ¿Y cómo fue que, si él no tenía esa vocación política, ni era un Mm. idealista, etcétera, fue ungido gobernador? Bueno, porque empezó a tener cada vez más poder, porque los estancieros empezaron a tener cada vez más poder, y porque en algún momento le pidieron, bueno, viste que ahí en ese momento se empiezan a suceder los gobernadores, no sé, me acuerdo de algún momento también después acá, ¿no? Empiezan a sucederse un gobernador detrás de otro, tratando de calmar la furia asesina que había en ese momento en el territorio. Y bueno, y entonces en alguno de estos momentos, cuando él ya también se había transformado en un tipo muy poderoso, eh, bueno, le Le preguntan, le proponen. proponen, y bueno, en fin, bueno, y parece que Y le ahí gustó. llegó. Voy a hacer las dos últimas preguntas, así ustedes pueden hacer las propias. Eh, ¿qué implicó para... La primera, a ver, más picante. ¿Es cierto que Facundo Quiroga, Mm. digamos, que le tiró los galgos a Encarnación, por decir de alguna forma? Facundo Quiroga Cuando ya era, estaba casado sí, sí, los dos, ¿no? Sí, Digamos, cada uno con sus vidas. Facundo Quiroga era un muchacho de sangre caliente. sí. Eh, Quiero decirte que Encarnación le manejaba la economía a Facundo Quiroga. Imagínate, digamos, lo lúcida que sería esta mujer, ¿no? Porque en esa época que a veces las mujeres no leían ni escribían, menos hacían números de nada, no sabían, pero bueno, ella le manejaba los números a su marido, le manejaba los números a sus padres, y como Facundo Quiroga era un jugador empedernido, que perdía, por ahí en una noche perdía todo, bueno, en algún momento le pidió
a Encarnación que por favor le manejara los pesos que tenía, y Encarnación, bueno, le entregaría de a poquito, ¿no? Y él quiso pagar el Bueno, y favor, él en digamos. alguno de las visitas que hacía, porque Rosas también estaba poco y nada por ahí, o bueno, le coqueteó. Pero Encarnación supo hacer con bastante calidad y sacárselo un poquito de encima, ¿no? Porque ahí, bueno, había que ir para adelante, parece. Hubiera enriquecido el libro que hubiera Pero tenido yo éxito. no, pero bueno, pero yo Pero no voy a contar. bueno, y la última que voy a hacer yo es, ¿qué implicó para Juan Manuel la muerte de Encarnación? Mira, yo creo, esta es mi hipótesis, que Juan Manuel de Rosas no hubiera sido Juan Manuel de Rosas sin Encarnación Escurra, que ella es la principal contribuyente a la construcción del mito, Encarnación y Agustina, ¿no? Que son casi una sola mujer. Y él confiaba absolutamente en esa mujer, que era, como ya te dije, muy leal, pero que además le manejaba la agenda política, ¿no? Ella decía, este sí, a este no. Este te lo sacás de encima, y por más que fuera alguien en quien él confiaba, él cumplía a rajatabla todo lo que decía Encarnación. Yo creo que con la muerte de Encarnación él pierde su confidente, su asesor más confiable. ¿De qué muere ella? Ella tiene un ataque y muere. Ella empieza a ponerse cada vez más débil, a adelgazar mucho. ¿Era joven todavía? Y ella muere a los 44 años. Era joven, digamos, Sí, no tan joven como Remedios, que muere a los 25, pero Remedios era una muchacha enferma, tenía un sí. cuerpo débil. Encarnación no era, No. era fuerte. De todas maneras, el promedio de vida en aquella época era Claro, mucho menor, era claro. mucho menor, pero me parece que ella puso tanto el cuerpo, y que era una mujer de una vehemencia ¿no? Y una mujer muy exacerbada. Me parece que, bueno, que puso tanto el cuerpo que en algún momento el cuerpo se le murió. Muy bien. Ahora levanten la mano quien quiera hacer alguna pregunta. Les vamos a acercar un micrófono. Allí hay la primera. Ahí se lo alcanzan. Bueno, muchas gracias por su relato muy interesante. Gracias. La pregunta es, ¿cuál fue el vínculo real que hubo entre la hija de Encarnación Escurra, tanto con Encarnación como con el padre? Porque en algún momento yo leí así con, bueno, esas historias un poco relatadas que hubo situaciones incestuosas entre Manuelita y Juan Manuel. Bueno, a ver si en sus investigaciones pudo rescatar algo. Mira, esta novela es la primera de una trilogía. Es bueno Ajá. decirlo. Que podrá leerse con el orden que cada uno quiera, 1, 2, 3, ninguna, lo que fuere. Esta novela termina con la muerte de Encarnación. Manuelita fue una... Por supuesto, esto es la mirada de hoy, ¿no? Que con tanta psicología encima, con tanta defensa y cuidado de los niños, ¿no? Esta introducción es para decirte que te lo va a cantar en el libro que viene. Esto te lo voy a contar en el libro que viene, pero además quiero decir que Encarnación no miraba a sus hijos, no miraba a Manuelita. El que miraba a Manuelita era Juan Manuel. Sugerente frase. Punto y ¿A dónde aparte. está el micrófono? Señor, su pregunta. Bueno, la pregunta es esta. Y le hago un pequeño prólogo, Sí. un prólogo menos. Usted comentó cómo realiza sus libros, o sea, los basa sobre hechos reales, los basa, me llamó la atención de todas las calles y después hace la descripción, o sea, que pone un fondo real. Histórico, sí. Pero luego,
pero luego usted vuelca las historias amorosas, digamos, como le parece que son. Pero la pregunta es esta: esa es su verdad, porque es un tema delicado. No sé si merece un poquito de explicación de mi parte o simplemente con esa pregunta le sirve para contestar. Por supuesto, esto no es una biografía ni un libro de historia, es una novela histórica, ¿no? Está anclada en dos patas, en la historia, en lo real, en la verdad y en la ficción. La novela es ficción. Por supuesto que yo pongo de mi imaginación eh, y tal vez embellezco un poco más. Tal vez no fue tan intempestiva y amorosa esta relación. Para mí sí fue así. Para mí esa mujer se enamoró perdidamente de ese hombre, hizo todo por ese hombre, le perdonó todo eh, y, y él hizo lo que pudo. Para mí hizo mucho. No le estoy reclamando nada, no estoy reclamándole qué poco la quisiste mal o la trataste mal, de ninguna manera. Para mí, yo creo que fue una historia de amor A San muy... Martín sí lo facturaste con eso. Pero, Sí. yo lo entendí, digamos, yo intento entenderlos y además siempre me pongo bastante bondadosa. Después vienen las lectoras mujeres en general a decirme cosas horrendas de ese hijo de tal por cual, que le hizo tal y tal cosa, y en general poniéndose siempre a defender a las mujeres, ¿no? Seguramente yo tengo una mirada muy romántica de esa historia, ¿no? Y después pasa a ser bastante pedestre, aburrida, como la vida, ¿no? Pero una novela es escaparme a leer esas 400 páginas o 350, lo que sea, y a pasar la bomba, aunque sea un dolor inmenso, porque la muerte de Encarnación, la procesión, no les voy a contar a los que no leyeron, pero bueno, todo ese luto y esas campanadas y esa ciudad, todos vestidos de negro, con los crespones punzó en las paredes, digamos, es el espectáculo de la muerte, digamos. Ellos son casi, les diría que los creadores de la propaganda. Ellos saben muy bien cómo apropiarse de los hechos y los actos políticos para transformarlos en un acto publicitario, digamos. Yo seguramente sí, por ahí yo trato de embellecerlo todo bastante más. También el horror, por ahí lo exacerbo un poco más, ¿no? Pero bueno, Rosas es el prócer argentino más controversial que tenemos, ¿no? Es el más odiado y amado por partes iguales. Entonces, ¿no? Los de un lado me recriminarán alguna cosa y los del otro lado me recriminarán otra. Después están los lectores como más livianos que se meten ahí y que no están, y que si es unitario, si es federal, si es rosista, si no es rosista, si es más malo, si salió a matar, sí salió a matar. Sí, ella también dio órdenes para matar. Sí. La Pero grieta, como ven, es vieja. Nada nuevo. ¿A dónde está el micrófono? ¿Hay alguna persona que quiere hacer alguna pregunta más? Bueno, si no... Acá, ¿qué tal? Buenas No, noches. sí. hola. Quería saber, tengo entendido que Rosa no se llevó nunca bien con la religión. ¿Qué había de realidad que venía procedida de una familia conversa? No sé eso. Sí sé que él, supongo que, bueno, hay muchos documentos donde él denuncia, ¿no? Los hechos non santos digamos, de los hombres de la iglesia que tenían sus mancebas, digamos, la iglesia también en esos tiempos era una hoguera
hormonal, quiero decir. No sé, pasaban cosas que no debían pasar, pero todo el mundo hacía la vista gorda y dale que va. Él usaba eso a veces a modo de extorsión también, ¿no? Te haces el vivo, yo ahora le saco el poder a tal o cual. Yo no escuché nada que fueran conversos, sí que no eran como la familia Belgrano, que sí era una familia muy religiosa, que eran dominicos y que, digamos, eran muy activos en la religión. Los Rosas no era un tema, pero no lo de los conversos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Allá. Espere que le acercan el micrófono, así todos la oyen, si no va a quedar ahí. Ya está llegando. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Primero que me encantan tus libros. Gracias. Y no, quería preguntarte, ¿cuál es el prócer preferido, digamos, tuyo? Mira, yo me voy enamorando y desenamorando rápidamente, digamos. No hay mujer de un solo hombre, ¿vieron? Cuando escribí Pasión y Traición me enamoré perdidamente de Don José, de Pepe. Después apareció Manuel y lo corrí a un costado. Por supuesto, es para mí un hombre deslumbrante y demás. Pero después apareció Manuel, diferente, y me enamoré perdidamente de Manuel. Y ya lo puse también ahí atrás. Next. Y apareció Juan Manuel con todos, digamos, sus claros oscuros, sus cosas tremendas, pero por supuesto caí rendida a sus pies, pero también caí rendida a los pies de Encarnación. La hubiera abrazado muchísimo por momentos, y lo hubiera tratado de cuidar, ¿no? Sabiendo yo cómo terminaba todo. Pero bueno, y así me seguirá seguramente sucediendo. Soy fácil de enamorar. ¿Y te gustaría escribir sobre Mariquita Sánchez de Thompson, una novela? Sí, es una mujer interesantísima. Hay un fragmento en mi novela, ¿no? Aparece Mariquita, porque Bueno, ella no dejó que la casaran, ¿ves? ella no dejó, igual que Remedios. También, cierto. Igual Mariquita, mucho más brava que Remedios. Mariquita era bravísima. El virrey tuvo que terciar en... Sí. A Bueno, favor de ella, la internaron en un, digamos, en un nosocomio, ¿no? En un lugar para ver si podían frenar a esta chica que recibía a escondidas a este muchacho que se pintaba de negro para hacerse pasar por esclavo. Hacían de todo, geniales. Una inventiva extraordinaria que no sé si hoy tendrían esa inventiva. Bueno, ellos la tenían. Sí, me encantaría. Mariquita, la quiero a Mariquita. Sarmiento cuenta una historia con... ¿Cómo se acuerda? Que se le tira encima. Dice que se motivó, bueno, que entre comillas, viéndola, y que la hubiera violado. Dice, y eso que Mariquita era bastante mayor que Sarmiento, pero Sarmiento era un hombre muy... fogoso. Sí. Bueno, tenía los... Por algo le llamaban el padre del aula. Bueno, les pido por favor que me ayuden a decirle gracias a Florencia Canale. Recuerden que la semana que viene es el miércoles, ¿eh? Y ahora Florencia va a firmar libros a quienes quieran. Muchas gracias. Gracias, Mirta, por su gentil presencia. Muchas gracias. Te lleva Marcelo.